Fervientes en el Espíritu. Es la motivación que el apóstol Pablo nos menciona en el libro de Romanos, en el capítulo 12, haciendo alusión a lo que realmente debe ser el corazón, la actitud del creyente, de aquel creyente que ha nacido de nuevo, aquel creyente que tiene un gran amor por el Señor. Cuando Pablo habla de ser fervientes en el Espíritu, está hablando de tener pasión por Dios. Y eso lo menciona allí en el verso número 11 de Romanos capítulo 12, dice el apóstol: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra es muy clara en decirnos, en el libro de Lucas también, capítulo 3 y verso 16, hablando el profeta Juan el Bautista, refiriéndose al Señor, dijo: porque yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. eh, yo no soy aquel que he venido a salvar, solamente soy el que prepara el camino. Pero dijo: pero viene uno detrás de mí que ya no como yo los bautizará en agua, sino que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el hombre de Dios realiza esta diferencia, que es importante mencionarla, y es que cuando el Espíritu Santo viene a morar al corazón suyo y mío, cuando venimos a los pies del Señor, ese Espíritu no solamente nos da un sello de que somos hijos de Dios, sino que también nos sumerge o nos mete en el fuego de Dios. Cuando la Biblia habla de fuego, en algunos casos se refiere a aquella ministración de parte del Espíritu para purificarnos a nosotros, pero también el fuego tiene que ver con aquella pasión, como he mencionado, con aquella cosa dentro de nuestro espíritu que hace que nosotros realmente querramos servirle al Señor. El apóstol en este pasaje habla de que se requiere diligencia. Es decir, se requiere dedicación, se requiere esfuerzo, se requiere disciplina, se requiere que realmente tengamos una actitud diligente. Aquel que es diligente es aquel que realmente persevera a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pueda enfrentar en su vida. La escritura en muchos pasajes, por ejemplo, en Proverbios nos habla de que el alma diligente es la que va a prosperar. Si usted quiere prosperar, si usted quiere ser bendecido, si usted quiere ser una persona que vaya siendo llevada de gloria en gloria, de victoria en victoria, tenemos que ser diligentes. La palabra, diríamos, contraria a esto es aquel que es negligente, aquel que no solo no hace lo que tiene que hacer, sino que incluso lo que se le pide, aún inclusive lo deja en medio de terminar. El negligente es aquel que realmente no logra cosas en su vida. Y Pablo dice, se requiere que seamos diligentes. Luego también agrega un concepto muy importante y es, dice, no perezosos. Como que el apóstol nos está diciendo, una de las cosas que hace que el creyente no sea ferviente en el espíritu es la tendencia a ser alguien perezoso. Proverbios también nos habla sobre esto, refiriéndose al ejemplo de la hormiga, de cómo aquella trabaja, cómo aquella busca su alimento, dice, aún sin tener jefe, aún sin tener rey, ella lo hace. Y dice que la hormiga nos ejemplifica aquella forma de ser esforzados, de ser constantes, de no mirar obstáculos, sino de realmente poder proyectar a las cosas mejores que vienen. Dice que inclusive aquel que no mira aquel ejemplo de la hormiga es alguien que es perezoso, alguien que no entendió lo que tenía que hacer. Yo a veces me he preguntado por qué hay personas que batallan con el tema de levantarse temprano,
batallan con el tema, digamos, de perseverar en diferentes cosas que inician. Y esto tiene que ver con pereza. Alguien en una ocasión en el pasado lo escuché hablando de que inclusive la pereza viene a ser como un espíritu que puede ser inclusive demoníaco, que viene a apagar, que viene a neutralizar lo que Dios realmente quiere hacer en una persona. Pablo dice, no tenemos que ser perezosos. Incluso hay un dicho en mi país, tal vez usted lo ha oído también, dice que la pereza es del diablo, refiriéndose a que definitivamente el que es perezoso no va a lograr nada en la vida. Y yo quiero motivarte a que tú seas una persona diligente, una persona que realmente deje de lado la pereza, la ambigüedad, que deje de lado el estar dormitando y que nos enfoquemos. Cuando hablamos de lo que es el enfoque es una razón de por qué hacer determinadas cosas cada día. El enfoque te da propósito o el propósito te da enfoque. Así que Pablo también agrega, dice, fervientes en el espíritu. Voy a volver a retomar la palabra ferviente. Ferviente habla de alguien apasionado. Ferviente habla de alguien que está puro fuego. Ferviente habla de alguien que está encendido en el fuego del Espíritu. Alguien que está en amores con el Señor. Habla de alguien que está conectado con Dios. Eso habla de ser alguien ferviente. Y dice ferviente en el Espíritu. Por la palabra Espíritu que ahí aparece está en minúscula, porque no se está refiriendo necesariamente al Espíritu de Dios, sino que es el Espíritu de nosotros siendo alimentado por ese fuego que el Señor puso en nosotros, por ese fuego que el Señor puso en nuestros corazones. Entonces, cuando aquella llama del Espíritu Santo enciende nuestro espíritu y entonces nosotros estamos plenamente convencidos de que nuestro llamado, nuestro propósito tiene que ver con servirle a Dios. Y Pablo agrega y dice, sirviendo al Señor. Quiere decir que los perezosos son los que no le sirven a Dios. Los negligentes son los que no le sirven a Dios. Y aquellos que son negligentes y perezosos, entonces no son fervientes. Son gente apagada, gente adormitada, gente que no quiere hacer nada, que solo le pone peros a las cosas que enfrenta día a día. Ese tipo de personas, amigo, hermano, no va a llegar muy lejos. Pero hoy Dios nos está exhortando a través de este devocional para que nosotros seamos personas fervientes. Tú puedes ser una persona entregada a tu trabajo y qué bueno para eso, pero Dios habla de que tenemos que ser fervientes, entregados, apasionados por Dios, apasionados por su servicio, apasionados por querer servirle a Él y ganar almas, apasionados por la oración, apasionados por la adoración. El mensaje de esta hora es, Dios te quiere ferviente. Espero que así tú lo estés, que tú en esta hora puedas decir, yo soy un creyente ferviente. Pero si no lo eres, es un momento idóneo para que usted tome decisiones correctas y pueda entonces perfilarse a ser un creyente como Dios quiere. Bendiciones.